Primera de Juan 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, al mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una de las características divinas, el amor, es una de esas, y son tres las que nos mencionan aquí en la Biblia. La otra nos dice que Dios es espíritu, porque dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y otra de las características primordiales de la naturaleza divina de Dios es que Él es luz. Dice en Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y en este pasaje nuestro apóstol nos enfatiza el amor de Dios que debemos de tener nosotros. Y yo encontré aquí algunas evidencias que quiero compartirles, que es algo muy importante. El amor de Dios debe de reflejarse con los demás. Y si decimos que amamos a Dios, es porque amamos a nuestros semejantes, amamos a nuestros hermanos. Y aquí donde dice en el versículo 7, empezando con la primera evidencia donde encontramos ese amor sobre nosotros, es que dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros hemos nacido y nos ha dado una naturaleza nueva. Dice en la Escritura en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el momento en que yo recibo a mi Señor como mi Salvador, Él me da de su Espíritu y me hace una criatura nueva. Me perdona, como comentaba el pastor, que Él nos justifica. Es la única manera de justificarnos. Y ese amor que Dios expresó para dar a su Hijo, nos da a nosotros, al aceptar
a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y nos da esa naturaleza. Y fíjese que esa naturaleza que Él nos da no es humana, como dice aquí también en la Escritura, en Juan 1:13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos ha engendrado esa naturaleza, y lo que vamos a ver es que Dios es amor. Ese es el amor que también nos engendra. Dios es espíritu, y como dice ahí en Juan 4:24, que los que le adoren en espíritu y en verdad, tenemos que adorarle. Eso es una de las evidencias que yo encuentro en esto. Y luego más adelante en el pasaje, en el versículo 8 dice: y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros tenemos que conocerle. ¿De qué manera podemos conocer a Dios si no permanecemos en Él? Es algo que tenemos que hacer, y nos da en la Biblia, nos da un pasaje para poder entender que es necesario permanecer en nuestro Señor Jesucristo para conocerle más, y nos lleva, porque miren, estamos hablando sobre el amor. Las virtudes que nos habla sobre el fruto del Espíritu, esas 9 virtudes, empieza con la primera, que es amor. Es el amor. En Gálatas 5:22 están esas 9 virtudes, y de la manera en que nosotros ya hemos nacido y la manera en que podamos permanecer nosotros, tenemos que crecer, tenemos que dar fruto. Y hay un pasaje donde nos habla nuestro Señor Jesucristo en eso, en la vid, cuando dice, quiero ver que vayamos a Juan 15, donde dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios es el labrador, y ustedes son los pámpanos. Entonces ahí nos da una enseñanza. Quiero leérselas en unos versículos para ver que la única manera en que podemos nosotros permanecer en ese amor de nuestro Señor, tenemos que hacerlo estando con Él. Y dice en San Juan, en la carta de Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Y sigue diciéndonos: el que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice en otro versículo, en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Encontramos también promesas que Dios nos da y que hemos visto nosotros en nuestra vida, que Él actúa de una manera sobrenatural en nuestras necesidades. Porque dice que el que no lleva fruto, ¿qué dice acá? Yo soy, permaneced en mí y yo en vosotros. Si no permaneced en mí, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Es algo, cuando nosotros no permanecemos en Dios y en su doctrina y en su enseñanza, nos vamos secando de alguna manera, nos vamos enfriando. Entonces es lo que realmente nosotros tenemos que tener. Ya Dios nos ha dado esa bendición de tener una naturaleza nueva, y la única manera de crecer en el camino de Dios es permaneciendo en Dios, permaneciendo en esta enseñanza tan sencilla que podemos nosotros ver a través del fruto que nos da, que es algo que podemos ver. Y luego miren, dice que el amor
El amor que Dios nos ha dado y que nos ha engendrado, y a través de la permanencia a través de nuestro Señor Jesucristo, la comunión que tenemos, entonces da como resultado una necesidad de conocer más de Dios, ¿sí? Y antes de pasar a la tercera evidencia, que podría ser guardando sus mandamientos, déjeme leer en la escritura primera de Juan 2, 3 y 5, donde nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces la única manera de poder nosotros continuar en nuestro crecimiento es a través de guardar su palabra de Dios, guardar sus mandamientos. Y es algo que Dios siempre ha tratado con su pueblo. Cuando los sacó de la tierra de Egipto y los llevó hacia la tierra prometida, Él les dijo y les dio que guardaran su ley. Y lo dice en el gran mandamiento en Deuteronomio 6, del 4 al 6, dice: les dijo Dios a su pueblo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nos manda que guardemos sus mandamientos en nuestro corazón y que los obedezcamos, porque en Juan, en primera de Juan 5, 2 y 3 nos recomienda Juan esto. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que amamos a nuestros hermanos, que amamos a nuestro prójimo. Dice: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dios nos manda después que nosotros tenemos esa naturaleza nueva. Es algo que yo creo que cada quien debe de pensar cómo ha sido su proceso cuando conoció a Dios, cuando nos rescató de donde estábamos, donde nos perdonó, donde nos dio esa gracia que realmente no merecíamos. Y luego cuando a través de la palabra encontramos la manera en que podemos agradar a Dios obedeciendo sus mandamientos, porque le amamos, y es lo que tenemos que darle a Dios, el amor por ese gran sacrificio, por esa vida eterna que nos ha dado. Y entonces en Juan, en el capítulo que acabamos de leer sobre la vid, al final en el 10, pues, después de lo que veíamos del pámpano, les dice Jesús a los que estaban oyendo: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces nos habla Juan en su carta para que nosotros conozcamos y sepamos el amor de Dios. Entonces hemos visto que a través de nuestra vida regenerada, a través de nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo y a través de guardar sus mandamientos, se va manifestando el amor que nosotros tenemos que dar a nuestros semejantes, que es lo que tenemos que ir creciendo, porque de esa manera vamos a evidenciar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Entonces, la siguiente evidencia que yo encuentro en este pasaje es la evidencia de amarnos unos a otros, donde nos habla en el versículo 10. En el versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto es lo que no consiste mi amor en que yo ame a Dios, sino que Él me amó primero. Y lo más hermoso que yo encuentro en esto, y quiero compartirles de esa manera, es que Él dice, también nosotros debemos amar unos a otros. Y yo encuentro en esto que Él está resumiendo cuando los mandamientos, cuando lo resumió en 2, dice en la escritura, y aquí tengo anotado en Mateo 22, 39, cuando un de los fariseos, de los judíos, le dijo para tentarle, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de Dios? Y él le dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí en esto que resume en el versículo 11 sobre amar a tu prójimo como a ti mismo, Dios está encerrando toda la ley. Si tú amas a tu prójimo, es natural que estés amando a Dios. Y si amas a Dios, vas a amar a tu prójimo, porque es un mandamiento desde la antigüedad que Dios les dio a su pueblo. ¿Sí? Donde dice en Levítico 19, 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Sí? Es un mandamiento que Él ya tenía, y ahora Él dice, la única manera, hermanos, de poder amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, es teniendo el amor de Dios, considerando que Él desea que nosotros guardemos la ley, y nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que está encerrando Él en la ley de Dios. Ahora, miren, continuando, y quiero que veamos esto para tenerlo un poquito más en claro en este sentido, en que en la escritura de 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Este desarrollo de este amor que tenemos que tener nosotros es algo muy íntimo y muy personal con nuestra relación con nuestro Dios. Es algo que debe de reflejarse en nuestra vida, porque tenemos una relación hacia Dios. El amor es algo que realmente no podemos nosotros imaginar, el amor divino de nuestro Dios para darse así por toda la humanidad, a pesar de que no nos conoció, a pesar de que no vivíamos en ese entonces, pero hemos alcanzado esa gracia, ese amor. Y por eso enfatiza mucho el apóstol Pablo en Gálatas, tiene en eso, en cuanto al amor, dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Santiago también dice en Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios está diciéndonos, si tú amas a tu prójimo, es porque estás obedeciendo toda la ley? Toda la ley. Hay un pasaje que es en Mateo también, en cuanto al joven rico que se le acerca al Señor y le dice, Señor, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo Jesús, no hay nadie bueno, solamente uno, Dios, pero guarda los mandamientos. Y dice, ¿cuáles?
Y fíjese, lo más curioso ahí, que les menciona los 5 mandamientos de la segunda parte de la ley: el amar a tu prójimo, el de obedecer, el de honrar a tus padres, el de no matar, el de no adulterar, el de no levantar falsos testimonios, y le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto ve uno cómo Dios le interesa que si tú cumples la ley, es obedeciendo, dando a tus semejantes, amando a tu prójimo. Y ahí cumpliríamos, por eso lo dice Santiago: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Entonces ahí se está mostrando que tú estás obedeciendo también a Dios en los 5 mandamientos primeros. Entonces es algo muy importante. Entonces mire, sigamos en esto, porque el amor es algo que Dios desea que nosotros vayamos creciendo y considerando. Dice: si practicamos el amor hacia otros, esta es una evidencia de que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado o ha llegado a una plenitud. ¿Sí? Entonces, si yo practico el amor hacia mis hermanos, hacia mis semejantes, como a mí mismo, yo estoy amando a Dios y le estoy obedeciendo. ¿Sí? Entonces, mis 4 evidencias que hemos visto en mi nacimiento espiritual, en mi comunión con Dios, en mi obediencia a los mandamientos y en el amar a Dios, de que tengo que mostrarlo, el amar a mis semejantes como a mí mismo, debo demostrar que estoy obedeciendo a Dios y que su amor de Él que me ha puesto en mí está en mi vida. ¿Sí? Entonces aquí dice: nadie ha visto a Dios, pero sabemos que Dios está en nuestro corazón, que Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu, está en nosotros. Pero dice aquí en la Escritura, 1 de Juan 2:5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La perfección. Aquí sabemos que para humanamente la perfección, dice uno que es imposible, pero dice en la Biblia que para Dios todo es posible. Y la perfección para Dios es que guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra, y porque ese amor que Él tiene se va a ir perfeccionando, se va a ir dando de una manera natural. ¿Sí? La perfección, ¿cómo la podemos o cómo podemos entender en cuanto a la Escritura? ¿Cuál perfección pide Dios en esto? Y quiero que vayamos a la Escritura de Mateo 5. Está Mateo 5, 43, 48, donde dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En un principio fue así. Dios no quería que su pueblo fuera apartado y fuera santo, y que no estuvieran involucrándose con las otras naciones. En un principio así fue, pero dice Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El obedecer a Dios encontramos una perfección. Y fíjese lo que les compartí hace rato sobre el joven rico que quería ver de qué manera podía ganar la vida eterna. Le dijo Jesús:
al final le dijo, en el versículo 21, le dijo al joven, porque el joven le dijo, Jesús, si quieres, vende tus propiedades, ven y sígueme. Y le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y nosotros conocemos cuál fue la respuesta de este joven, que no quiso porque tenía muchas propiedades. Entonces, ahí se manifiesta el amor hacia los demás, cuando Dios te dice, da, comparte, ama. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con esta evidencia en nuestras vidas. Tenemos que amarnos unos a otros, porque así es el mandamiento. Otra de las evidencias que encontré aquí es que tenemos su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado. Y dice en el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. La permanencia de su Espíritu, de Dios, hace que nosotros podamos vencer. Él nos dio una ayuda, no nos dejó solos en nuestra lucha, en nuestro caminar cristiano. Él tuvo que ponernos algo que nos fortaleciera en los momentos difíciles, y esa ayuda nos la da a través de su Espíritu Santo. Dice, cuando el creyente ama, se abastece de ese amor de Dios a través de su Espíritu Santo. Y mire, en la Escritura, en Romanos 5:5, encontramos una cosa tan maravillosa y clara, donde dice que Dios derramó en nuestros corazones ese amor a través del Espíritu Santo. Dice en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través del Espíritu Santo, hermanos, vamos desarrollando y vamos creciendo en ese amor que Dios desea que nosotros tengamos. Y sigo, a través de esta evidencia encontramos otra evidencia, que es una de las que encontré también, que es la fe. Dice, y nosotros en el versículo 14, en 1 de Juan 4, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador, al mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Se da cuenta? La fe es una de las cosas que nosotros sabemos, que a través de la fe llegamos al reconocimiento que somos pecadores y que necesitamos ser salvos, que fue lo que pudimos haber empezado desde con eso, pero vamos siguiendo que la fe es algo que va a continuar nosotros, y vamos a continuar nosotros creciendo en eso de la fe, de creer en Dios, porque la fe es muy importante. La fe y el amor, hermanos, es algo que nos va a evidenciar el amor hacia nuestros semejantes, que es lo principal. Aquí quiere Juan que nos demos cuenta qué tan importante es el amor de Dios. Y algo que realmente me quedo con esto yo en esta enseñanza, lo que he estado estudiando a través del amor, es que el amor de Dios es algo que no tiene valor para nosotros, que lo podamos decir el precio. El amor no tiene precio, ese amor de Dios. Y nosotros nos dice nuestro Señor que tenemos que manifestar su amor hacia los demás. Si yo quiero manifestar ese amor hacia las personas, hacia los que yo amo, debo de amar a Dios
estar convencido de mi amor que es genuino a Dios, y eso por naturaleza va a ir uno desarrollando el amor hacia los demás, a sus hermanos, porque ahí es donde nosotros tenemos que crecer. Y quiero leerles, así como está textualmente, un comentario que extraje de un apoyo que tuve para ir armando estas evidencias, y quiero mostrarles, para ir concluyendo poco a poquito en los siguientes versículos que nos leímos al principio. Dice así el siguiente comentario. El autor sagrado, Dios, hace ver claramente que es imposible un genuino amor a Dios sin un amor igualmente genuino a nuestros hermanos. Viene a decir lo siguiente: cualquiera puede decir que ama a Dios, pero ¿cómo lo prueba? Puesto que a Dios no le ve. Ni él ni nadie puede mostrar tangiblemente lo que se hace a un Dios invisible. En cambio, al hermano o a la hermana no solo se le puede ver, sino que se le ve realmente. Ahí es donde se puede mostrar con hechos el amor a una persona. Ahí es donde no cabe ilusión ni engaño. Así como es más fácil mostrar amor a un amigo que se ve que a uno que no se ve, así también es más fácil cumplir con el amor al prójimo que con el amor a Dios. Por otra parte, el amor genuino, el ágape, proviene de Dios y es el mismo que nos muestra en Romanos 5:5, que ese amor fue derramado en nuestros corazones, porque en Dios está y en nosotros está también. Por tanto, es imposible amar genuinamente a Dios sin amar a tus semejantes, amar a tu prójimo. Entonces, eso es un comentario con relación en esto, el amor que tenemos que nosotros tener para con los demás. Y quiero terminar con una escritura del apóstol Pablo en 1 de Corintios 13, donde habla, no sé si en sus Biblias esté el subtítulo de la preeminencia del amor, pero esto el apóstol retomo para concluir que es tan importante desarrollar este amor y no podemos hacerlo fuera de Dios, porque el amor es algo de dar. Hay personas, y no tengo duda en ello, que hay personas buenas, ¿sí?, que desean el bien, pero necesitan el amor de Dios, necesitan ese amor que aquí nos habla. Y también, mire, el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor, aquí el apóstol Pablo está poniendo el amor más arriba de alguno de los de los dones. Aquí está hablando y está poniendo por encima al don del amor, el amor en vez de los dones, porque es bueno tener los dones, pero si no hay amor, de nada sirve. Dice que que seremos como un metal que resuena, un metal hueco que no tiene ningún sonido agradable. Dice, y si tuvieres profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y así tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladases los montes y no tengo amor, de nada soy. ¿Se da cuenta? A veces los dones que tengamos, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y sigue
el apóstol Pablo diciendo: y si repartieres todos tus bienes para darlo de comer a los pobres, y si entregaras tu cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada te sirve. Si el rico hubiera hecho eso, entregar, pero si no tiene amor, de nada le hubiera servido. Hay que tener amor, porque después dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y al final nos dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y dice: de estos tres, el mayor de ellos es el amor. El amor, hermanos, es lo más importante. Y en esta escritura que compartí, eso es lo que desea Dios en nuestras vidas, que nosotros evidenciemos a ese Dios invisible entre nosotros, como si lo viéramos en nuestro trato con los demás. Eso es lo que quiere Dios, no nomás aquí adentro, sino también allá afuera, en tu trabajo, en tus relaciones con tus compañeros. Eso es lo que desea Dios. Y el amor dice que no termina, que el amor es muy importante en nuestras vidas, y es lo que quería compartirles. Vamos a orar y terminamos, hermanos. Padre Dios, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia, tu amor, Señor, por haber permitido, Señor, por haber ocupado ese lugar que nos correspondía, Señor, por darnos, Padre bendito Dios, a través de ese sacrificio, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Gracias por esos beneficios que tenemos, Señor, y también te damos gracias, Padre, por la naturaleza divina que has infundido en nosotros a través de tu Santo Espíritu, porque mora en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre bendito Dios, a continuar creciendo, amándote principalmente, Señor, obedeciéndote, Señor, y amando a nuestros hermanos, Señor, y a la gente que necesita escuchar de ti, Señor. Yo te doy muchísimas gracias, Padre bendito Dios, por esta tu iglesia, Señor. Gracias, Padre bendito Dios, por la obra que estás haciendo en cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, y todo te lo pido, Padre bendito Dios, en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.